Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien en sus casas y que sigamos avanzando en este último videoclase. Eh, Hoy vamos a ver ecuaciones diferenciales exactas. Será nuestro último videoclase, el cual nos permitirá cumplir entre un 85 y 90% del temario que planteamos al inicio, que me parece un buen avance. Hay veces que pues los temarios no se alcanzan a cubrir todos en su totalidad, pero un buen avance está entre más del 85%. Bueno, vamos a ver las diferenciales exactas. Con esto terminaríamos el semestre. Vamos a suponer que tengo una función f de xy, es decir, una función de dos variables continuas en una región dada en el plano x, y. Okay. Si de esta función de dos variables realizamos una diferencial total, tenemos lo siguiente. Vamos a decir es diferencial de z. Recuerden que ya vimos lo que es una diferencial y una derivada. La diferencial de z, bueno, es la derivada parcial de la función respecto a x por la diferencial de x más la derivada parcial de la función, perdón, aquí lo voy a borrar, vamos a ponerla bien, de la función respecto a y, diferencial de y, ¿sí? Ahora, si f de x, y es igual a una constante, entonces esta diferencial total debe de ser igual a 0. Estamos haciendo esos supuestos. Diferencial de x más diferencial de y es igual a 0. Si dividimos en ambos lados entre la diferencial de x, bueno, entonces tendré la derivada parcial de la función respecto a x más la derivada parcial de la función respecto a y, derivada de y respecto a x, y esto es igual a 0. De tal suerte que me quedará como f de x más f de y prima, y esto va a ser igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque estamos suponiendo que es una constante, entonces la derivada de una constante pues es 0. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, supongamos que este término lo podemos señalar como m, que también es una función de xy, y este término lo vamos a señalar como nxy, es decir, vamos a suponer que ambas son funciones también continuas de dos variables, x y y. Si nosotros nos percatamos, entonces podríamos reescribir que mxy más nxy por y prima, esto es igual a 0. Si ahora derivamos respecto a y respecto a x, estas dos, entonces encontraremos que si esto es igual a 0, la derivada de m respecto a xy más bien, como es igual a 0,
esto probablemente sea igual a derivada de n xy respecto a x. Si nosotros nos pudiéramos dar cuenta de ello, que esto sucede, que se da esta igualdad, entonces podemos decir que es una ecuación, más bien, podemos decir que este término es una ecuación diferencial exacta. Y principalmente si se cumple estas dos cosas, o esta igualdad. Decimos que es una ecuación diferencial exacta. A ver, vamos a ver un ejemplo para irnos poco a poco entendiendo. Supongamos que tenemos x cuadrada y cúbica diferencial de x más x cúbica y cuadrada diferencial de y esto va a ser igual a 0. Si dividimos en ambos lados de la igualdad tendremos x cuadrada y cúbica más x cúbica y cuadrada diferencial de y sobre diferencial de x, esto va a ser igual a 0. Y entonces tendríamos x cuadrada y cúbica más x cúbica y cuadrada y prima, y esto va a ser igual a 0. Bueno, entonces este sería m de xy y este sería nxy. Vamos a ver. Entonces, con ello voy a revisar si tenemos una ecuación diferencial exacta. ¿Estamos de acuerdo? Que es lo que señalábamos aquí. Si derivamos parcialmente xy respecto a y, ¿qué obtenemos? Que es igual a 3x cuadrada y cúbica, y cuadrada, perdón. Y si derivamos nxy respecto a y, perdón, respecto a x, tendremos 3x cuadrada y cuadrada. Y si nos damos cuenta, estos dos términos son iguales. Okay. Bueno, más o menos hasta aquí le vamos entendiendo. Okay. Dado que son diferenciales exactas, las segundas derivadas parciales deben de ser iguales. Gracias al teorema de Young. ¿Sí? Bueno. ¿Por qué decimos que son iguales? A ver, si yo sé que mx con y es igual a derivada parcial con respecto a x y n respecto a x y y es igual a la función respecto a y, entonces si ahora derivo m parcialmente respecto a y, me daré cuenta que es la derivada de la anterior respecto a x, aquí respecto a y, va a ser igual a la segunda derivada parcial de la función respecto a x y luego respecto a y. Y va a ser lo mismo con el caso de n, derivada de n, xy respecto a x, ¿sí? Respecto a x va a ser igual a la derivada parcial respecto a x de quién, pues de la que teníamos acá arriba, la función respecto a y esto va a ser igual a la segunda derivada
parcial de la función respecto a x y luego respecto a y. Y si se dan cuenta, son iguales. ¿Sí? Ahora, debe de quedar claro, la igualdad de las parciales mixtas, es una consecuencia de la continuidad de las primeras derivadas parciales. Hasta aquí pareciera que es muy teórico de lo que vamos escribiendo, pero al final de cuentas verán que es muy, muy sencillo. Ok, ahora, método de solución. El método de solución, como lo vimos en los casos en el videoclase anterior de ecuaciones diferenciales de primer orden, planteamos dos métodos. Uno principalmente cuando son coeficientes constantes y es muy sencillo. Pues con estos dos métodos se me facilitó, uno con coeficientes constantes, el otro con coeficientes variables, pero el último abarca los dos, se puede utilizar y vean que fue muy sencillo. Ok, ¿cuál es el método de solución de una ecuación diferencial exacta? Entonces regresemos. Sea respecto a x más respecto a y, y esto es igual a 0. Ya lo habíamos mencionado. Este término lo podemos señalar como xy, sigue siendo una función nxy, ¿sí? De tal suerte que me quedaría como mxy más nxy y' igual a 0. ¿Sí? Ok. Entonces, empecemos. Primer método de solución. Yo sé que derivada de la función respecto a x es igual a mxy, ¿sí? Aquí lo estamos poniendo. Vamos a suponer que es así. Ahora, si integramos respecto a x y mantenemos constante a y, donde puede ser una función, lo voy a llamar así, decimos que puede ser la constante arbitraria, ¿no? Si yo integro, al final de cuentas me va a salir una constante arbitraria. Vamos a suponer que esa constante arbitraria es igual a g de y. Es una función de y. Sí puede ser la constante arbitraria. Ok, entonces, si integramos en ambos lados, entonces yo tendré, esta me queda normal, f de xy, ya se integró. Recuérdense que esta es la derivada, su antiderivada pues sería f de xy, que va a ser igual a la integral de mxy diferencial de x más la constante de integración. Es decir, cuando integramos, mantenemos a alguien constante, igual cuando derivamos la parcial. Ok, por eso es que aquí la constante puede adquirir o puede ser una función. Vamos a llamarle g de y. ¿Sí? Muy bien. Ahora, si yo derivo la función nuevamente xy, pero ahora con respecto a y, pues entonces lo que voy a tener es la derivada
parcial con respecto a y de todo esto, de lo anterior. mxy diferencial de x más g de y, perdón, derivamos, aquí me va a quedar esto, perdón, me va a quedar este término, si yo integro, más bien si derivamos, pues esto va a ser igual a la derivada parcial de la integral mxy diferencial de x respecto a y, más, como esta es la función respecto a y, pues va a ser g, la derivada parcial de la función respecto a y. Y si se dan cuenta, este término xy respecto a y, ¿a qué es igual? Pues ya lo veíamos por acá. Derivada de f respecto a y, o la derivada parcial respecto a y, es n. Entonces todo esto va a ser igual a nxy. ¿Sí? Ok. Entonces, podemos decir, ¿sí? Si despejamos a g de prima y, va a ser igual a nxy menos la parcial respecto a y de la integral de mxy diferencial de x. ¿Estamos de acuerdo? Que vean qué interesante. ¿Sí? Ok. Entonces, este término, pues también es lo mismo, ¿no? Si lo escribimos de esta forma. Respecto a y, es nxy menos la parcial respecto a y de la integral de mxy diferencial de x. Prácticamente es muy teórico hasta aquí, ¿no? Ahora, si integramos, si ahora integramos respecto a y, ¿sí? Pues esta función, acuérdense que esa es la derivada, su primitiva o su integral es g de y, que va a ser igual a la integral de todo lo que tengo aquí, que es n xy menos la parcial respecto a y de la integral de mxy diferencial de x. Voy a cerrar corchetes y va a ser igual, voy a cerrar corchetes y va a ser igual a diferencial de y. ¿Sí? Entonces ya encontré la primitiva de g de y, su integral. Si esto lo sustituyo, ¿dónde lo voy a sustituir? Ya que encontré, pues lo voy a sustituir hasta acá arriba. ¿Sí? Hasta acá arriba. De tal suerte que ahora sí, el método de solución me está diciendo, para encontrar eso, tienes que encontrar la integral de mxy diferencial de x más la integral de todo lo que tengo aquí, nxy, menos la parcial respecto a y de la integral de mxy diferencial de x, cierro corchetes, diferencial de y. Y con esto más una constante, que es la constante de integración respecto a la integral de diferencial de y.
Ok, o sea, y también cabe señalar que este resultado es independiente de X. Es independiente de X. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón es independiente de X? Este término, este término. Este término es, o más cabe señalar que este resultado, este que estoy señalando aquí, es independiente de X. ¿Sí? Si derivo nxy respecto, porque si derivamos respecto a x, vean lo que me va a dar como resultado. Aquí integro la derivada parcial, la parcial respecto a x de lo que tengo aquí adentro, nxy menos y de la integral de mxy diferencial de x va a ser igual, bueno, pues aquí es derivada de nxy respecto a x menos la parcial respecto a y de todo lo que tengo aquí, que es igual ahora la parcial respecto a x de la integral, más bien aquí va corchete, o más bien va paréntesis, bueno, lo voy a derivada de x, derivada de y, ok, derivada de la parcial respecto a x de todo lo que tengo aquí adentro respecto a y de la integral de mxy diferencial de x. ¿Sí? Ahora, ¿a qué es igual? Pues esta es la derivada de n respecto a x. Pero como esta es la integral de m respecto a x, pues es m. Y si derivo respecto a y, pues me va a dar como resultado que es igual a derivada parcial de m respecto a y. Y esto debe de ser igual a 0. Por eso decimos que es independiente de x. Muy bien. Entonces el método de solución es el que acabamos de describir de aquí y acá, para que nos quede más claro. Vamos a ver un ejemplo. Okay. Ahora, ¿qué sucede si derivada de m respecto a y es diferente a la derivada parcial de n respecto a x? ¿Qué sucede? Bueno, quiere decir que no son exactas, no son exactas. Entonces lo que hay que encontrar, se debe encontrar un factor de integración o un factor integrante, como lo veíamos anteriormente. Recuerdan ustedes que cuando teníamos derivada de y respecto a x más p de x de y igual a rx, usábamos un factor de integración. Y este factor de integración igual a la exponencial de px diferencial de x. ¿Sí? La integral. Y hacíamos todo el desarrollo
que lo vimos en el video clase anterior. Ok. Entonces, cuando no tenemos una ecuación diferencial exacta, tenemos que encontrar un factor de integración. Vamos a suponer, dado que tenemos mxy más nxy, y' igual a 0, vamos a suponer que tengo un factor de integración, pero ahora respecto a dos variables. ¿Estamos de acuerdo? Si multiplico en ambos lados esta ecuación, pues yo tendré mu de x, y, mxy más mu de xy, nxy por y' igual a 0. Si fuera exacta, entonces tendríamos que mu de m respecto a y debería de ser igual a mu de n respecto a x, como me lo indica la solución acá arriba, ¿sí? Donde ustedes debemos de decir que los subíndices son las parciales, las derivadas parciales. Ok, muy bien. Es decir, como son dos funciones, vamos a, eh, como es la multiplicación de dos funciones, pues echamos mano de lo que es la derivada de la multiplicación de dos funciones. Es decir, es mu por m, la derivada parcial de m respecto a y, más mu de y, la derivada parcial de mu respecto a y por m, debe de ser igual a mu por la derivada parcial de la función respecto a x más la derivada parcial de mu respecto a x por n. Esto debe de ser igual, ¿sí? Si nosotros agrupamos, nos vamos a dar cuenta de algo. Vamos a agrupar mu de x por n menos mu de y de m, que va a ser igual, es decir, estoy agrupando las derivadas parciales respecto a mu, este y este, ¿sí? Y pasamos del otro lado. Este también va a ser igual a my menos nx. Y como es término común mu, que es este y este, lo pasamos del otro lado y ya sabemos lo que podríamos tener, ¿no? Entonces, todo este desarrollo debe ser igual. Ahora, aquí tengo que hacer dos supuestos. Supuesto 1. Suponga que no existe, bueno, más bien suponga que mu depende de x. Entonces, mu de x, que es igual a derivada de mu respecto a x, y no existe derivada parcial respecto a y, es 0. Si esto es así, ¿de qué me doy cuenta? Que mu de x, que acá lo tengo, aquí lo tengo, mu de x es este es 0, este es 0, y entonces tendría que mu de x va a ser igual a m de y, o sea, la derivada parcial de m respecto a y, menos la derivada parcial de n respecto a x sobre n. Es decir, de aquí estoy despejando n, que va a multiplicar al factor de integración. Si realizamos, bueno, esta expresión también puede ser derivada de mu respecto a x, va a ser igual a m de y menos nx
respecto a n, ¿sí? Y va a multiplicar a mu. Si hacemos separación de variables, que lo explicábamos en el video clase anterior, tengo derivada de mu respecto a mu, va a ser igual a m de y menos nx sobre n, que va a multiplicar a la diferencial de x. Si integramos en ambos lados, como lo explicábamos anteriormente, integramos en ambos lados, pues lo que yo voy a tener es que la integral derivada de mu respecto a mu va a ser igual a la integral de my menos nx sobre n, ¿sí? Diferencial de x. Yo sé que este es el logaritmo natural de mu, y este va a ser igual a la integral de my menos mx sobre n, diferencial de x más la constante. Vamos a suponer que la constante es 0. Si aplicamos el antilogaritmo, tenemos lo siguiente: es al logaritmo natural de mu es igual a la exponencial de my menos mx sobre n, diferencial de x. Pero este es igual a mu. Entonces, el factor de integración o el factor integrante va a ser igual a my menos nx. Son las parciales, las parciales, la parcial de m respecto a y la parcial de n respecto a x. Por eso son subíndices respecto a x sobre n diferencial de x. Por lo tanto, este factor está en función de x. Es una función respecto a x. Si ahora vamos con el supuesto 2, vamos a suponer que mu depende exclusivamente de y. Entonces, derivada de mu respecto a y, más bien derivada de mu, entonces, a ver, mu, la derivada parcial de mu, aquí me equivoqué, la parcial, vamos a suponer que, mu depende exclusivamente de y, entonces derivada de mu respecto a y es igual a mu de y, ¿no? Y mu de x es 0, ¿no? Nuevamente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esto? Aquí en este caso, este vale 0 ahora, y este es igual a menos mu de y respecto, que multiplica a m, pero es negativo, es decir, me quedaría como mu de y de m, que va a multiplicar a m de y menos nx, que va a multiplicar a mu. Si si multiplico en ambos lados por menos 1, pues me va a quedar como mu de y va a ser igual a nx menos my respecto a m por mu. Y vuelvo a hacer lo mismo. Que acá, que todas las separación de variables. Y ahora yo tendría un factor de integración que va a ser igual a la exponencial como exponente nx menos my
sobre m diferencial de y. Entonces, el factor de integración aquí sería una función, el exponente del exponencial sería una función de y exclusivamente. ¿Ok? Entonces, tendríamos que estar encontrando los factores de integración cuando no son exactas. Ok. Ustedes dirán, bueno, ya son muchos los casos, pues vamos a resolver. Vamos a ver ejemplos y verán ustedes que es muy sencillo. Ejemplo. Vamos a suponer que tengo 2xy diferencial de x más x cuadrada menos 1 diferencial de y. Y esto va a ser igual a 0. Que también lo puedo expresar como 2xy más x cuadrada menos 1 diferencial de y respecto a x. Entonces esta es una ecuación diferencial. Ya lo habíamos explicado porque es una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial es aquella que contiene una o más derivadas respecto a una variable independiente. Ok, entonces es una ecuación diferencial. Entonces, ¿quién es 2xy? Pues es mxy. ¿Quién es este? Es nxy. ¿Sí? Y ahora tengo que probar si son exactas. ¿Qué quiere decir? Que ahora voy a derivar m respecto a y. Y debe de ser igual a la parcial de n respecto a x. Si esto se cumple, entonces esta ecuación diferencial es exacta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo hacemos derivada de m, es decir, mxy es igual a 2xy y nxy es igual a x cuadrada menos 1. La derivada de m respecto a y es 2x. Y la derivada de n respecto a x es igual a 2x. Por lo tanto, es exacta. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿cómo resuelvo? Pues resuelvo con este primer paso. ¿Qué hay que hacer? Ok. Voy a integrar m de x, y respecto a x. La voy a integrar. Es decir, va a quedar f de x, y va a ser igual a la integral, de mxy respecto a x más g de y. Así me tiene que quedar. Entonces integramos f de xy, la integral de m respecto a x, ¿sí? Este es m, entonces me quedaría como x cuadrada de y más g de y. ¿Ok? Luego, ¿cuál es el siguiente paso? Me dice, ahora tienes que integrar, tienes que derivar respecto a y. Ya integraste. Ahora vas a derivar respecto a y. Derivada de la función xy respecto a y. ¿Y a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a x cuadrada más g de y prima. Como está en función de y, pues es su primer derivada. Pero esto va a ser igual a, como lo dijimos, es igual a nxy. ¿Sí? Aquí lo vemos, nxy. Entonces igual a nxy. ¿A qué es igual a nxy? Es igual a x cuadrada, aquí lo tengo, x cuadrada menos 1. Entonces, estos dos se cancelan y lo que tendría es g' de y igual a menos 1. Si esta es la derivada, su antiderivada sería g de y menos y. Estamos integrando en ambos lados. La integral de menos 1 respecto a y, es decir,
menos 1, o también podría ser escrito menos 1 respecto a y, o menos diferencial de y, pues es menos y, es lo que estamos planteando aquí, ¿sí? ¿Dónde voy a sustituir? Ya que encontré, pues sustituyo acá, ¿sí? Entonces f de xy va a ser igual a x cuadrada de y menos el término y. Ahora, como dijimos, f de x, y va a ser igual a una constante. Esto va a ser igual a una constante. Si de lo que se trata es encontrar solución a y, entonces vemos que si esto tiene término común o factor común, es igual a x cuadrada menos 1 igual a c, ¿sí? Entonces y despejando va a ser igual a c x cuadrada menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la solución de una ecuación diferencial exacta. Exacta, ¿sí? Bueno, ya vieron que es muy, muy sencillo. Este es el ejemplo inciso A. Ahora vamos a ver el inciso B. Ejemplo cuando son exactas. Ahora vamos a ver un ejemplo cuando no son exactas. Vamos a suponer que tenemos xy, diferencial de x, más 2x cuadrada menos 3y cuadrada, perdón, aquí es más, menos 20 de diferencial de y esto es igual a 0. Si lo reacomodo, va a quedar como 2x cuadrada más 3y cuadrada menos 20 y prima, y esto va a ser igual a 0. Ahora, ¿quién es este? Pues este es m de xy y este es n de xy. Primero tengo que revisar si son exactas. ¿Qué quiere decir eso? Que la derivada parcial de mxy va a ser igual a derivada parcial de mxy respecto a y, y esto debe de ser igual a la derivada parcial de nxy respecto a x. Si eso se cumple, entonces es exacta y hago el proceso anterior. Si no, hago el segundo método de solución. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, eh, derivada parcial de mx con respecto a y es x, ¿sí? Y acá, derivada parcial de n respecto a x es 4x. Entonces, obviamente decimos que no es exacta. Y lo que se busca ahora es un factor de integración. ¿Ok? Bueno, el factor de integración, como lo habíamos dicho, lo primero que tengo que hacer es encontrar esta relación. Esta. Primero con respecto a x y luego respecto a y. Es decir, tengo que encontrar esta relación y esta relación. Oh, bueno, vamos a hacer la primera. ¿Cuál es la primera relación? My menos nx respecto a n. M respecto a y es x. Menos n respecto a x es 4x. Es lo que estoy encontrando aquí. Sobre n. ¿Quién es n? Es 2x cuadrada más 3y cuadrada menos 20. Que si lo hacemos la diferencia es 3x sobre 2x cuadrada más 3y cuadrada menos 20. Si nos damos cuenta, este factor de integración contiene a y, por lo tanto no sirve.
Porque como lo dijimos acá arriba, el factor de integración cuando estamos suponiendo que eh, la integral de mu respecto a y es cero, pues aquí me tiene que quedar una función exclusivamente de x. Y lo que estoy viendo es que la función contiene a y, por lo tanto no sirve. Entonces encuentro el otro factor, nx my sobre m. Y esto va a ser igual a 4x menos x sobre, ¿quién es m? Pues es xy, como lo tenemos aquí. Esto es equivalente a 3x sobre xy, y esto va a ser igual a 3 sobre y. Vean la diferencia. Aquí el resultado es una función exclusivamente de y. Acá no. Acá contiene a y. Ok. Entonces, ¿cuál sería mi factor de integración? Este. ¿Por qué? Porque es una función exclusivamente de y. Acá no. Acá es una función tanto de x como de y. Por lo tanto, desechamos este. ¿Estamos de acuerdo? Lo desechamos. Bueno, entonces mi factor de integración sería igual a el exponencial de 3y diferencial de y esto va a ser igual a e por 3 veces la integral de diferencial de y respecto a y esto es igual a el exponencial de 3 por el logaritmo de y. Pero yo sé que aplicando las reglas de los logaritmos, este es el exponencial del logaritmo natural de y al cubo. Entonces, mu, como el exponencial y el logaritmo es 1, entonces yo tengo que es igual a, el factor de integración es igual a y3, y al cubo, perdón. Ahora, ¿qué hacemos con este factor de integración? Pues lo multiplicamos nuevamente en la ecuación diferencial. ¿Sí? ¿Cuál es es esta, ¿no? Yo voy a multiplicar en ambos lados. Esta es mi ecuación diferencial. Voy a multiplicar en ambos lados por y al cubo. ¿Sí? Entonces, lo que me quedaría es x y cuarta diferencial de x más 2x, que voy a poner paréntesis, y al cubo más 3 por y a la quinta menos 20 por y al cubo, diferencial de y. Si reacomodo, entonces tendría xy a la cuarta más 2xy más 3y a la quinta menos 20 de y al cubo de y'. Este sigue siendo ahora, con mi factor de integración, sigue siendo mxy y este es igual a nxy. ¿Sí? Vamos a ver si son exactas, es decir, que ahora la derivada de mxy respecto a y va a ser igual a la derivada de n respecto a xy respecto a x. ¿Sí? Si se cumple, entonces ahora sí son exactas. La derivada de m respecto a y es igual a 4x y cúbica. ¿Sí lo observan? Si yo derivo respecto a y. Si ahora derivo respecto a x, vamos a ver a qué es igual. Si derivo x, aquí me faltó, ¿no? Es 2x cuadrada. Cierto, es 2x cuadrada. Ok, 2x cuadrada, 2x cuadrada. Si derivo respecto a x, n, entonces tendría 4x y al cubo. Ya no, aquí no hay x y acá tampoco, solamente en este término. Por lo tanto, ya son exactas.
¿sí? Ahora, ¿qué hacemos? Pues lo mismo, aplico el primer método, es decir, f de x que voy a integrar respecto a, va a ser igual, acá lo tengo, cuál era el proceso, para no, f de xy va a ser igual a la integral de mxy diferencial de x más g de y, es el término constante. La dejamos así. Bueno, aplicamos, ¿no? f de x, ¿cuál es la integral de m respecto a x? Aquí está m, aquí está m. Este es m. Aplicamos respecto a x. ¿Cuál sería? Pues es x cuadrada y a la cuarta sobre 4 más g de y. ¿Ok? Y esto va a ser igual a 2x cuadrada y cúbica, ¿sí? Más 3y a la quinta menos 20y al cubo, ¿sí? Perdón, me faltó algo, me faltó algo, perdón. Me falté algo, perdón. Es g de y, ¿sí? Si ahora derivo parcialmente xy respecto a y, entonces, ¿qué voy a tener? Pues voy a tener que es 4, perdón, acá me equivoqué, desde esta parte me equivoqué, perdón, vamos a hacerlo correctamente. Integramos m respecto a x, y este es m, aquí es 2, aquí me equivoqué, es 2, ¿sale? La integral de m respecto a x, la integral de m respecto a x es x cuadrada y a la cuarta sobre 2 más g de y. Ahora derivamos f de xy respecto a y, y esto va a ser igual a 4x cuadrada y cúbica sobre 2 más g de y prima, y esto va a ser igual a 2x cuadrada y cúbica más g prima de y, pero esto va a ser igual a nx, que es igual a 2x cuadrada y cúbica más 3y a la quinta menos 20y cúbica, ¿sí? Si nos damos cuenta, estos se cancelan, en ambos lados se cancelan. Y lo que me quedaría es g' de y, es decir, la derivada de la función respecto a y, que va a ser igual a 3y a la quinta menos 20y al cubo. Si aplicamos la integral en ambos lados, pues ya sabemos que si esta es su derivada, su antiderivada es g de y hacemos la integral en este caso, y lo que tendría es 3y a la sexta sobre 6 menos 20y a la cuarta sobre 4. Bueno, aquí es igual a y a la sexta sobre 2 menos 5y a la cuarta. Entonces, este es g de y. ¿Dónde voy a sustituir este resultado? ¿Dónde lo voy a sustituir? Pues lo voy a sustituir aquí. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces tendría que f de x, y es igual a x cuadrada, y a la cuarta
sobre 2 más y a la sexta sobre 2 menos 5y a la cuarta, y esto va a ser igual a c. ¿Sí? Eso va a ser igual a c, esa es la solución. Entonces, no se iguala a 0, se pone igual a c. Bueno, entonces, aquí desde luego falta despejar a y. Falta despejar a y. Pero esa es la solución. ¿Sí? A ver, si yo derivo la función respecto a x, la derivada parcial de la función respecto a x, ¿a qué es igual? Pues es igual a x de y a la cuarta. Y si ahora derivo, la parcial de la función respecto a y, va a ser igual a 3y a la quinta menos 20y al cubo. ¿Sí? A ver, déjenme ver. Ok, sí es correcto, ¿no? Pero aquí me faltó algo. A ver, si derivo la función respecto a y, esto es igual a 2x cuadrada de y al cubo menos 3y a la quinta menos 20y al cubo. Ok. Muy bien. Entonces, pues entonces veamos que derivada de f respecto a x más derivada de f respecto a y por y', esto es igual a 0. ¿Sí? Vean ustedes cómo se convierte en la solución que habíamos planteado, la función original. ¿Ok? Vean ustedes que es muy sencillo, muy sencillo. Si la ecuación diferencial no es exacta, si la ecuación diferencial es exacta, pues ya resolvemos con el método 1. Si la ecuación diferencial no es exacta, pues ya resolvemos con el segundo método, que es encontrar el factor de integración. Ok, de tarea me van a entregar o van a resolver 2x diferencial de y respecto a x, que es igual a 0, que no es más que y más 2x, y' va a ser igual a 0. Encontrar la solución de esta ecuación diferencial. Lo primero que hay que ver es si es exacta. Si es exacta por el método 1, como lo vimos en el ejemplo 1, y si no es exacta, tenemos que encontrar el factor de integración. Bueno, hasta aquí quedaría el video clase. Ya sería prácticamente hasta aquí el temario. Muchas gracias.